Ave de cuatrocientas voces. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Hola, ¿qué tal? Soy Carla González Treviño, les saludo una vez más desde Ave de 400 voces. Ave de 400 voces es un ave que puede cantar en muchos idiomas, en muchos sentimientos, en muchos colores, de muchas formas. En esta ocasión voy a platicar, bueno, no voy a platicar, pues sí, obvio que sí, sino que es lo que hago. Pero en esta ocasión una rola que me ha inspirado y también la realidad material que me ha inspirado es esta rola de Jorge Drexler que se llama Movimiento, que creo que salió en 2017 y justo Drexler la hizo pensando en la migración, en los movimientos de migración mundial, y como que fue un momento en el que salió la xenofobia de la gente hacia la misma gente. O sea, es como muy loco y ridículo. Pero sí estos sentimientos de no, porque vienen aquí, no, me van a quitar el trabajo. Y estas políticas de refugio, no solo políticos, sino también en países donde hay una gran emergencia humana y grandes poblaciones empezaron a desplazarse así de un lugar a otro y los países tuvieron que implementar políticas tanto para recibir como para retener, como es muy complejo el movimiento de la migración políticamente, económicamente, por la forma en cómo estamos o está hecho el sistema del mundo, el sistema político, el sistema económico. Y bueno, y fue en ese momento en que él sacó esta rola que a mí me pareció increíble porque retrata quiénes somos los seres humanos que hemos sido por épocas antiguas hasta el día de hoy. Y en ese caso hasta 2017. No, pero bueno, es lo mismo ahorita. Y bueno, pues este video, el video más bien de esta rola, que no vamos a ver, pero pueden verlo en cualquier plataforma. El video está bien bonito porque es Lorena Ramírez, esta corredora rarámuri que ha ganado campeonatos, ha ganado en muchos países medallas de oro y por supuesto dinero pues para ayudar a su familia a través de correr. Ya sabemos que los rarámuri son un pueblo de corredores, un pueblo que en la sierra van de un lugar a otro corriendo. Prácticamente ese es uno de sus superpoderes, ¿no? Y bueno, el punto es que esta rola tan preciosa de Jorge Drexler, pues sí nos hace pensar en, pienso yo, no solo en la migración, sino en todo lo que es el movimiento del ser humano. Por supuesto que la migración es una de las cosas que ha mantenido a la humanidad desde que existe como existimos nosotros. El ser humano se volvió sedentario, sí, pero cuando encontraba los lugares para poder, ya que podían cultivar y todo esto, fue en ese momento que se empezó a... Estos pueblos nómadas se convirtieron en sedentarios, por supuesto muchos pueblos nómadas, de hecho yo creo que sigue habiendo, por supuesto, ¿no? Como hemos visto, a veces no son en las condiciones ni más chidas ni por las razones que pues más amables, ¿no? Por las que casi luego pueblos completos se desplazan. Podríamos hablar de por qué se desplazan. Yo creo que es algo que todos tenemos claro, espero, ¿no? Y que muchas veces, bueno, es mayormente es por la falta de, diríamos, de oportunidades en sus lugares de origen, pero también en estas épocas es por un alto nivel de violencia. Los seres humanos somos una especie sumamente violenta y pues hay lugares en donde esa violencia es muy profunda y la pobreza. Por supuesto todo está muy acorde al tipo de, como les decía, de sistema en el que vivimos y no se trata como decir, maldito sistema, vamos a echarle la culpa al sistema,
No, en realidad todos formamos parte de ese sistema, todas formamos parte de ese sistema porque estamos dentro de un modo u otro. Entonces más bien ya se trata de cuestionarnos cómo es nuestra forma de actuar dentro de este sistema, si vamos a ir hacia el lado de adecuarme por completo y ser bien mala onda, o de empezar a ejercer una parte interna, humana, empática, amable hacia los demás, hacia mí o hacia ti, de ti hacia ti y hacia las demás personas. No olvidemos que hoy se cuenta que prácticamente el 3.5% de la población mundial es migrante de un país a otro. No estamos hablando dentro de los países. Por supuesto que también existe esa migración, y si el 3.5% de la población mundial es migrante internacional que se desplaza de un país a otro, dentro de los países también hay un intenso movimiento de migración. Entonces estamos hablando de que prácticamente son casi 300 millones de personas las que se desplazan de un país a otro. Y les digo, o sea, ya ni siquiera contando los desplazamientos dentro de los países. O sea, es una cantidad enorme. Y es por ello que pienso que lo que puede hacer las cosas distintas somos los ciudadanos del mundo. Por supuesto, las políticas tienen que hacerse más amables para justo los ciudadanos del mundo y empezar a hacer eso, vivir como ciudadanos del mundo. Pero en la medida entre que eso pasa y no pasa, también existen actitudes de los habitantes de los países, de las ciudades, de los pueblos. Son súper gandallas con la gente migrante. Esa es la neta, o sea, son súper gandallas porque cada vez que en México nos enteramos, ¿no? No, pues ahora va una nueva caravana migrante, pues que vienen del sur y bueno, su idea es pasar por México para llegar al norte, es decir, a Estados Unidos. Quimeras o no, sueño americano, falso, cierto, eso no importa. El punto es que la gente se desplaza porque está buscando oportunidades. Y como bien dicen, bueno, pues el desplazamiento muchas veces, y sobre todo en esas condiciones, no es por gusto. O sea, no es por, ay, sí, qué padrísimo, ya me conseguí mi beca para estudiar la maestría, ¿no? En otro país, o sea, eso es muy amable, aun cuando tiene un proceso fuerte para la persona, porque es la adaptación, es también el encuentro con otra cultura y demás. Bueno, la carga es triple o cuádruple para las personas que no van en esas condiciones de un lugar a otro. De hecho, se encuentran con la hostilidad de los habitantes del lugar al que llegan. Y eso es muy lamentable. Y la gente cree que sus frases como decir, no, pues que se regresen, ¿a poco creen que aquí hay trabajo? Si no hay trabajo. Pero, y esto es lo más chistoso, que hay quienes se escudan en el discurso de, es que aquí, por ejemplo, en México, aquí hay muchos pobres. Primero que se hagan cargo de los pobres. Pues no, no se trata de eso. Se trata de entender que todos los países tienen dinámicas, tienen formas de vida, o sea, y diversidades, ¿no? Y eso no significa que la gente no pueda llegar de un país a otro. Como se comporte cada persona, eso es cosa de cada persona y así le irá, ¿no? Si eres de aquí y eres gandalla o no eres de aquí y eres gandalla, bueno, pues lo mismo te vas a llevar. Si eres bien buena onda y tal, lo mismo te vas a llevar, seas de donde seas el habitante ni original, porque la verdad es que la mayoría de las personas no somos originarios de donde vivimos, ¿no? O sea, o nuestros ancestros no son originarios del lugar donde nacimos. O sea, el desplazamiento territorial es una cosa que acontece
diría yo, desde el inicio de los tiempos, pero bueno, más bien desde el inicio de los tiempos de la humanidad, hablando de la humanidad solamente, ¿no? Por supuesto hay otros animales que así también han subsistido. El ser humano es un animal que no se diferencia tanto, obviamente, en ese sentido, más por las estructuras que después se fueron creando. Bueno, el punto es ese, que nos vendría bastante bien hacer a un lado la doble moral, el doble discurso, ser un poco más honestos y sobre todo más empáticos, más empáticas, no solo con los migrantes y las migrantes, sino con todas las personas en todos los sentidos. La COVID también ha sido o sea, esta pandemia que hemos vivido también ha sido una de los fenómenos mundiales que ha mostrado, sí, por supuesto, partes muy brillosas de la humanidad, pero ha mostrado las partes más feas, más cochinas de las personas. O sea, este paréntesis de la pandemia lo tomé porque ha sido un fenómeno muy similar como lo que se ha visto con los fenómenos de la migración, sobre todo de cierto tipo de migración, como les decía, de esta migración al estilo de las caravanas migrantes, que es gente que no tiene recursos económicos suficientes, gente que viene en condiciones precarias, que va atravesando los países en condiciones precarias, y esa es justamente la gente la que no le gusta, en este caso en México, y yo creo que no es diferente en otros países, porque pues el mundo es mundo y la gente es gente y el pueblo es pueblo, ¿no? Entonces creo que no es muy diferente la actitud de rechazo a la gente pobre que se desplaza de un país a otro. Y les digo, este fenómeno, así como la pandemia ha sacado, pero si las joyas más preciosas del interior de las personas, ¿no? Ha sacado de verdad, no, la verdad, actitudes de verdadera vergüenza. Se ha mostrado por completo esa doble moral tan presente. Ay, sí, mira el pobrecito. Ay, sí, mira. Solo me interesa cuando quiero justificar mis discursos de, de rechazo hacia otros. O sea, no es cierto. Ni siquiera les saludan en la calle. Ay, bueno, en fin. Como pueden ver, es algo que me toca. Pues sí, la verdad me toca porque digo, ya es tiempo de cambiar, ¿no? De hacer de nosotros una nueva humanidad. O sea, no podemos seguir echando la culpa a los sistemas. O sea, hay que entender que el sistema que vivimos, en el que vivimos, nos guste o no, porque muchas veces son sistemas muy, bueno, básicamente tienen sus noblezas y sus cosas horribles, pero y en las horribles, cuando nos concentramos en las horribles, decimos, ay, no, yo no formo parte de eso, ¿no? Claro que formas parte de eso. Entonces, ¿cómo vas a formar parte de ese sistema? ¿Cuál va a ser tu papel? ¿Cómo lo vas a transformar? Si nos hacemos conscientes de que esto que estamos viviendo y que no nos gusta, en realidad refleja mucho de nosotros, yo creo que en ese momento podremos cambiar muchas cosas. Y en este caso con los migrantes o con el movimiento en el mundo, pues también ojalá un día sí podamos ser más ciudadanos del mundo y no seamos nosotras las personas los primeros obstáculos para las demás personas, porque eso es lo que pasa. En realidad, de los más grandes obstáculos para las demás personas somos las mismas personas que habitamos un espacio. Seamos más amables, ¿no? Seamos más conscientes, porque justo estos tiempos lo que nos han mostrado es la poca certidumbre que existe y justo los movimientos constantes en todo sentido, y eso está bien padre porque un día estás acá, otro allá, pero igualmente, ay, ayer tenías chamba, hoy ya no tienes. Eso es el tipo de cosas que tenemos que pensar más allá de, oh, me quedé sin chamba. No, es decir, pues así son las cosas, así es la vida. No es un continuo permanente igualito, no, tiene estas variaciones increíbles. Y como lo pensaba alguna vez que veía este tipo de reacciones tan feas de la banda, ¿no? Ay, no,
delincuentes que vienen, etcétera. Y yo pensaba, sí, pero hoy te estás criticando porque estás bien cómodo en tu casa o cómoda, pero esto puede cambiar. Y quién quita que tú eres quien al día, no sé, que en el futuro va a ser quien ande buscando dónde vivir, a dónde... ¿Me explico? Entonces, pues estará muy bueno que nos quedemos ya con esta preciosa rola de Jorge Drexler. Ya di mi sermón. Disculpe a quien le caen mal los sermones, lo siento. Pero bueno, pues así, así se permite ahora con la libertad de montar ahí lo que uno piensa. Bueno, pues muchas gracias. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Ave de 400 Voces. Les dejo con esta rola de Jorge Drexler, Movimiento. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo. Lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito. Cruzamos galaxias, vacíos, milenios. Buscábamos oxígeno. Encontramos sueños. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío. Siempre miramos al río, pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
ave de 400 voces.